8:43, muchas gracias a toda la gente que nos escribe y que está en otras partes, no solamente en Magallanes. Laguna Verde, Valparaíso, miren, quinta región. Genial. Magallánico será, ¿no? Ya me va a contar. Mucha gente a través de streaming. ¿Cómo está don Rodolfo? Café político tenemos a esta hora. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Varias cosas, tenemos tema previsional. Habló el presidente y abrió una puertita, yo no sé si sirve o no sirve, ya lo vas a contar. La crisis en el PS se fue a Atria y Durán. Así es. Estaba más cercano al Frente Amplio, sí, en el último tiempo, ¿no? Por lo menos uno, eso es lo que veía. Y en la estrategia electoral respecto a la gobernación regional, ya partió la campaña en Santiago. Así es. Ya partió la campaña en Santiago. Partamos con previsión, Sí, ¿no? por supuesto. Bueno, respecto al debate previsional, bueno, ya es público notorio, toda la gente ya lo conoce, el tema respecto a estos recursos de protección que se presentaron en las cortes apelaciones. Y respecto a eso, el presidente de la República ayer en Radio Cooperativa señaló, o al menos dio la carta blanca para que existiese la posibilidad de que en ciertos casos excepcionales, dijo él, en casos por ejemplo como enfermedades terminales, uno pudiese retirar los fondos, y en ese sentido dijo que podría plantearse por parte del gobierno una iniciativa de ese tipo. Ya abrió ese escenario, lo cual trajo una reacción política importante por cuanto el diputado Raúl Soto, ex Democracia Cristiana y ahora miembro del comité parlamentario del PPD, señaló, y esto es un tema más bien jurídico, que es un principio jurídico que puede lo más, puede lo menos, por lo tanto, si es que en cierta medida, en ciertos casos excepcionales, se podría retirar los fondos, también, si es que uno hace ese análisis de ese principio, no tendría sentido negarlo para retirarlo y destinarlo a otras formas o otras finalidades que no sean propiamente esas, digamos, en casos excepcionales de salud graves y que corra riesgo de grave, digamos, de peligro de la vida de la persona. Enfermedades terminales, habla Piñera. Así es. Así que, bueno, es un escenario en donde hay gente que no está de acuerdo, ¿eh? Sí, hay gente que no está de acuerdo, pero en la encuesta académica, y a eso voy igual. Que sea solamente una enfermedad terminal y no para... Ah, claro, sí. No, pero incluso también hay gente que no está de acuerdo porque, digamos, mediáticamente se ha instalado la idea del modelo peruano en donde supuestamente la gente retiró todos los fondos y finalmente quedó sin pensión. Pero eso no es así. Y eso, el 3,5, 4%. Exactamente. Pero ¿por qué se dice? ¿Por qué se miente? Mediáticamente queda eso en el escenario instalado y la gente, digamos, lo toma como que fuese una realidad, y esa gente al final crea, digamos, realidad porque cuando le consultan en una encuesta señala que no está de acuerdo, fundado en esa idea errada que tiene, y finalmente baja, digamos, el porcentaje de apoyo a la iniciativa. Es increíble, Rodolfo, porque desde el ministro de Hacienda para abajo, yo he escuchado ayer hasta un experto en previsión de la Universidad de Chile diciendo lo que pasó en Perú es muy preocupante. Si lo que pasó en Perú, y esta es la verdad, primero era el 3,5, hoy día debe estar en el 4%, la gente retiró y no todo su fondo, no la totalidad, un porcentaje alrededor del 70%. Exactamente, más o menos, pero el 4%. Perdón, retiró creo el 30%, el 70% quedó igual incluso. Por eso, sí. Y tenían la opción de retirarlo todo. Así es. Entonces es muy raro esta mentira mediática, o sea, que se entrega a través de los medios de comunicación. Es muy bravo vivir en países así, pues. Claro. Es muy complicado vivir en países que te dicen una mentira, creando una realidad que quieren que sea verdad, pero no es verdad. Y eso es tan así que en fondo la encuesta Academ, y por eso fue la reacción de Piñera, porque Piñera, digamos, se deja guiar mucho por la encuesta, yo diría demasiado. El 85% de los chilenos estaría de acuerdo con una medida como esa, porque obviamente la gente no se está tragando el tema teórico, digamos, las proyecciones, las rentabilidades, ve la realidad práctica, o sea, ve a su vecino, a su familiar, a su abuela, a su mamá que está jubilando con pensiones que no alcanzan a cumplir ni siquiera el ingreso mínimo. Por lo tanto, la realidad es más fuerte que cualquier discurso político, mediático e incluso teórico. Y bueno, en ese sentido,
presidente Piñera tuvo que salir a la ofensiva para marcar posición en ese sentido, y bueno, él se abrió esta posibilidad, lo cual no es una solución, incluso desde la propia coordinadora Nomás FP tampoco es una alternativa el tema del retiro de los fondos. Acá lo que se tiene que poner en cuestionamiento es diseñar un sistema de pensiones que cumpla las finalidades de resguardar un derecho de seguridad social que no se estaría cumpliendo en la realidad, por cuanto uno de los requisitos básicos, esto ya lo mencionamos, es la suficiencia. Al menos la pensión mínima debería ser igual al ingreso mínimo, que tiene todo el sentido del mundo, por cuanto el ingreso mínimo permite vivir a una persona, y eso no se estaría cumpliendo en Chile, por lo tanto no se estaría asegurando el derecho a seguridad social en Chile. Y esto habría un escenario que incluso, si es que esto escala, no descarto que puedan haber iniciativas en Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, pero bueno, primero estamos acá centrados en temas del Tribunal Constitucional, y respecto a eso ya evacuaron traslado tanto la coordinadora Nomás FP, en particular la afiliada de Antofagasta, también FP Cuprum, en representación del abogado Correa Sutil, respecto a lo que está en el Tribunal Constitucional. Y en el caso de acá de Punta Arenas está pronto también a evacuarse traslado esta semana, así que eso igual va a estar en la palestra pública al menos esta semana también. ¿Podría provocarse un quiebre? Respecto, ojo, Mauricio, perdón, y va a ser preciso respecto a la admisibilidad. Sí. Ya se cogió a tramitación, pero sí, aún no es admisible. Okay. Que ojo con ese tema también. ¿Y cuándo habría novedades al respecto? ¿Podría ser? Es relativo, o sea, sí, pero dentro, no creo que sea muy largo el proceso. ¿Próxima semana? No, porque recién se va a evacuar el traslado esta semana. Ya. A fines de esta semana, recién el de Punta Arenas. Okay. Y lo más probable es que se acumulen ya los dos procesos. Entonces, ¿puede haber un quiebre dentro del gabinete? Porque ayer el presidente Piñera dice una cosa, pero después salen sus ministros, como el del trabajo, diciendo que es imposible, que es absolutamente ilógico que se retiren fondos para pagarle intereses a los bancos. Y claro, uno dice, claro, porque hay bancos que son dueños de AFP y que a través de esos recursos han jugado con esa plata para crear más plata, obviamente, como trabajan los bancos. Entonces, claro, para un ministro como el del trabajo, para uno que dice, esto es imposible, pero Piñera había hablado otra cosa temprano. ¿Se podría provocar un distanciamiento ahí entre ministros, presidentes? No creo, porque digamos el que tiene el peso institucional, el presidente. Exactamente. Él puede, son cargos de confianza, por lo tanto, si es que no está de acuerdo, se le manifestará en privado y presentará su renuncia y dará alguna excusa que quizás tenga que ver por otro factor y no necesariamente la razón de fondo. Pero lo que yo creo que está en el corazón, digamos, de este tema es que estamos en un proceso bastante complejo en materia institucional, y ahí lo traslado también al otro tema que se dio la semana pasada, que fue la crisis institucional que se dio entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. ¿Y por qué lo planteo? Porque precisamente el Tribunal Constitucional va a tener que resolver sobre este recurso de inaplicabilidad en el caso del sistema de pensiones, pero también va a tener que ser, en cierta medida, ponerse en la situación de cómo jugar, digamos, con el fallo que hubo, la resolución que hubo por parte de la Corte Suprema la semana pasada, en donde señaló que el guardián último en materias de acciones de protección es la Corte Suprema. Por lo tanto, la Corte Suprema podría revisar las sentencias del Tribunal Constitucional por la vía de una acción de protección, y eso generó un quiebre bastante complejo entre el Tribunal Constitucional, que digamos se creía hasta ese momento como el guardián de la Constitución, la última barrera en materia constitucional, y ahora en la Corte Suprema dice, no, ojo, nosotros estamos también por vía de acción de protección, de acuerdo al artículo 20, podemos también revisar si sus sentencias en particular atentan contra la Constitución, y eso también generó un quiebre súper relevante, una discusión bastante jurídica, pero para la gente tiene que entender que tiene bastante relevancia en materias concretas, porque acá lo que está en juego es la seguridad jurídica. ¿Dónde vamos a ir finalmente? ¿O a la Suprema, al Tribunal Constitucional? ¿Quién va a decidir? Y el caso en particular donde estalló eso fue precisamente en un caso de discriminación en una municipalidad respecto a una opinión política de una funcionaria de la municipalidad, creo que de San Miguel, y esto escaló a la Corte de Apelaciones, se presentó como gestión pendiente ante el Tribunal Constitucional, y bueno, al final la Corte Suprema, por vía de revisión de esta sentencia del Tribunal Constitucional, donde decía que no se aplicaba en particular cierta normativa a esta funcionaria, dijo que
estaba vulnerando los derechos fundamentales y que podía conocer, digamos, por vía acción de protección, revisar, digamos, la sentencia o sea, constitucional. Se supone que a partir de... Bueno, ya había pasado antiguamente. Yo escuché a Correa Sutil también en la semana, recordando algunos casos anteriores, pero cualquier decisión que tome el Tribunal Constitucional, sea de lo que sea, puede ser de presentado recurso a través de... Uno puede presentar un recurso a la Corte Suprema para revisar el fallo del TC, ¿no? O no sea, necesariamente. no, sería la vía ordinaria primero, corta apelaciones por acción de protección, y de ahí apelación a la Suprema. Eso sería como el... Entonces ellos dicen de la Tribunal Constitucional... hasta ahora es que lo que dice el TC es lo último. Es lo último, exacto. Y ahí, bueno, hay un quiebre importante, y yo creo que no es menor, porque esto encaja precisamente con varios temas que se estuvieron discutiendo en el gobierno anterior. Por ejemplo, de la nueva Constitución. ¿Qué pasa con la atribución al Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa con un decreto ley? Ojo, no es una ley, es un decreto ley en dictadura que entra en pugna con la Constitución del 80. ¿Entra en vigencia este decreto ley? Bueno, en la práctica sí, digamos, ha actuado en la práctica jurídica, ha entrado al sistema, pero precisamente en estos puntos donde hay choques, donde tiene que ponerse en funcionamiento el sistema constitucional chileno. Un decreto ley digamos, dictado en dictadura previo a la ejecución completa de la Constitución o entrada en vigencia de la Constitución del 80, tendría normas inconstitucionales o incompatibles con la Constitución del 80 y que un órgano en particular dicte una sentencia en donde tiene bastantes visos de problemas de legitimidad a sus decisiones. Bueno, sería bastante complejo en ese escenario. Quiero ir a las redes sociales. Sí, Cristóbal hace un comentario respecto de previsión, ¿no, Mauricio? Lo que me causa duda es el objetivo. Saludos, Cristóbal, gracias por escribir. Lo que me causa duda es el objetivo final de las indicaciones que se proponen. Estamos hablando de previsión. El presidente expuso ciertos casos donde a su parecer justifica el retiro. Sin embargo, se está pensando en el fin. No, sin embargo, se está pensando en el fin último, que es el bienestar del individuo, incluso respetar la propiedad privada, porque finalmente se propone autorizar el retiro solo en casos donde los recursos se inyectan directamente al sistema, compra de casa, solventar gastos de salud, claramente inyección al sistema económico. Me queda la duda, ¿cuál es el fin último?, dice Cristóbal. Claro, yo le encuentro razón a Cristóbal, porque acá lo que está en cuestionamiento es si estamos defendiendo el derecho de propiedad en particular o no, y si lo defendemos con matices o lo defendemos, digamos, como debería defenderse, con sus tres atributos, que es uso, goce y disposición. En este particular lo que se está cuestionando es la disposición, es decir, que nosotros decidamos qué hacemos con esos fondos que son nuestros, y que el propio presidente ayer también volvió a señalar lo mismo en Radio Cooperativa, de que los fondos de pensiones son de los trabajadores. Pero digamos, ahí está todo el tema de si el derecho a propiedad está funcionando o no, y en ese sentido la finalidad, como dice Cristóbal, tiene que ponerse en cuestionamiento, porque si el sistema no está cumpliendo, digamos, cumpliendo como con la finalidad de seguridad social, no tiene ningún sentido tratar de ponerle la etiqueta de que fuera seguridad social cuando en realidad no está cumpliendo su finalidad. Y en ese sentido sería más que todo un ahorro colectivo forzoso más que un sistema de pensiones, que es otro de los argumentos que se ha puesto en la agenda, digamos. O sea, nosotros todos los meses nos quitan de nuestro trabajo, bueno, o imponemos más que quitan, digamos, para ser riguroso, sí. Y bueno, depositamos esos dineros y al final no podemos decidir qué hacemos con ellos. Entonces, es bastante compleja la situación. Mucha gente opinando y preguntando, y yo dice, por parte de Piñera, populismo puro, aprovechándose de las encuestas. El fondo de las pensiones es que sean más dignas. No puede ser que a los pensionados le descuenten el 7% de salud, por ejemplo. Habría un aumento real y rápido. Si es que no hubiese ese 7%. El Estado debería preocuparse de la salud de los viejitos. Claro, ese es el punto, ¿no? La sensación que tiene la gente. Por supuesto. En honor al tiempo, vamos al otro tema, Rodolfo. Sí, bueno, también el tema más político ahora, ya tanto el tema jurídico un poquito de lado,
con el tema previsional, el tema de la crisis del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Bueno, eso va a traer bastante, como para cerrar el punto, digamos, bastante cola estas otras semanas, porque ya se ha anunciado por parte del Ministro de Justicia proyectos de reforma constitucional. Sí. De vuelta va a venir el tema de nueva constitución nuevamente en agenda. Especulo que va a ser así. Por lo tanto, también se van a engarzar con que ya se va a empezar a discutir la reforma de pensiones del gobierno a fines de mes. Por lo tanto, todo esto va a generar una ola, un cuestionamiento al sistema jurídico institucional chileno. ¿Reintegración o no reintegración? Ahí está Y bueno, y ahí quiero ponerlo como bastante gracioso, pero nuestras discusiones son más sofisticadas, nuestras crisis institucionales son más sofisticadas que en otros países. En Argentina, pobreza, un sistema institucional bastante complejo. En Perú, con el Congreso disuelto. En Ecuador, con una crisis política y social importante que determinó que cambiara la sede de gobierno de Quito a Guayaquil. Increíble. En Bolivia, están las cosas más tranquilas, pero en Venezuela el tema del, digamos, un problema, una democracia bastante problema, incluso una dictadura, yo diría. Entonces tenemos un barrio, digamos, bastante complejo, y en ese sentido nuestra crisis institucional es precisamente no se parece, entre pugnas jurídicas, digamos, un tema como una anécdota. Sí. Ya, ahora respecto al tema político, ya partió la carrera en la batalla de Santiago, bueno, que se ha denominado, respecto a lo que corresponde elegir, que es gobernador regional, en donde el que salga electo va a tener un buen pie para lo que pueda ser la campaña presidencial de su sector. Votos. 1 millón de votos. El que gane va a sacar 1 millón de votos. El que gane Santiago. Entre 900.000 y 1 millón de votos. No, iría más Mauricio. Sí. Sí, O sea, sí. Si se gana más. O sea, si hay abstención, claro. Saca más de 1 millón de votos. Sí. Pero tiene 1 millón de votos en la mochila. Claro, el futuro gobernador, sea de donde sea. Y claro, poniéndole que fuese así, 1 millón. Creo que Kast, por ejemplo, que ya es candidato presidencial, creo que tuvo 800.000 votos. Entonces, igual deja en Beatriz Sánchez también, 1.600.000, creo, 1,5 millones de votos. Es un personaje bastante relevante, no es menor en la figura que salga de ahí. Y también deja un buen pie, si es que no es candidato presidencial, al abanderado de su sector. Ya, particular, no tiene muchas atribuciones los gobernadores regionales, pero es una figura política que va a estar digamos, mediáticamente apareciendo. Y bueno, candidatos han aparecido desde el punto de vista de Santiago. Se dice que podría ser Orrego, de Muérete Cristiano, es ex alcalde de Peñalolén. Carla Rubilar, por parte de Renovación Nacional, que al apoyarla, digamos, la ministra Cecilia Pérez recibió un tirón de oreja de Felipe Kast, por cuanto también Evópoli tendría su carta, que sería Larraín de Evópoli, Larraín Mate. Sí. Y bueno, entonces eso ameritó que, como el gobierno estaba proponiendo a Carla Rubilar, desde el punto de vista desde Evópoli, digamos, le dijeran: oiga, ministra, tenga cuidado con a quien está poniendo en palestra. Sí. Así que bueno, desde el punto de vista de la derecha ya se está armando el cuadro. Evelyn Matei rechazó el ofrecimiento hace semanas atrás, pero también se está discutiendo en particular con Pablo Salaquet, que es alcalde de la Florida. Así que Carta, está en el negocio de los zapatos hoy en día. Así es. Sí. Así que ya desde el punto de la derecha ya se está armando. Y desde el punto de vista de la oposición han sonado los nombres de Claudia Pascual, ministra porque Pancho Leal ya se... Sí, él dijo que estaba digamos, en reflexión. En reflexión, y también un discurso que hemos escuchado acá, digamos, el tema de los gobernadores regionales que no tienen mucha atribución en particular. Entonces él dice que para ser como una persona que digamos, que ronque pero no muerda, digamos, no está para eso, digamos. Entonces yo creo que son excusas, él tiene una responsabilidad política como parte de la mesa política del PPE, y tiene que armar a su gente también, porque él mediáticamente es conocido, pero dentro de la interna, digamos, hay otros nombres quizás. Entonces Francisco Vidal, bueno, estaría ahí también eventualmente, y desde el punto de vista del Frente Amplio no he escuchado algún nombre en particular. Podría ser una carta interesante, por ejemplo, Mayol, pero solamente por lo que he escuchado se está tanteando a nivel de interno de su movimiento aún, y con otras fuerzas, pero no es muy claro eso. Y bueno,
el punto es que la relevancia de Santiago estructura, digamos, a nivel país lo que va a ser la campaña presidencial del año siguiente, en particular, y la de diputados y senadores por la relevancia que tiene. Sí. Y todos los candidatos que se presenten en particular también van a tener bastante piso para postular a diputados, senadores en la elección del año siguiente también. Entonces no es menor también o una mala estrategia presentarse, salir en la palestra pública y finalmente en la campaña siguiente, digamos, presentarse como diputado o senador. ¿Qué significa que se haya ido Atria y Durán del PS? Es un quiebre bastante importante en el Partido Socialista. Eran un esfuerzo de renovación dentro del Partido Socialista. Ellos pertenecían a un sector que se llamaba la izquierda socialista y que tuvo muchos conflictos con Elizalde, con el actual presidente del Partido Socialista, y eso generó que ellos viesen, de acuerdo a las declaraciones que habían hecho en la prensa, que no había posibilidades de cambiar por dentro del partido. La crisis del Partido Socialista ha sido tradicional desde el 2010, ya cuando salió Marco Enríquez Ominami, que ya viene el PS dando tumbo en ese sentido. Solo se aglutinaron por el liderazgo de Michelle Bachelet, pero digamos, una vez caído el liderazgo o fuera de Chile, las disputas internas son bastante intestinas y bastante complejas. Hay muchos lotes dentro del Partido Socialista, por lo tanto armonizar todos esos sectores, todos esos intereses que hay detrás es bastante complejo, y en particular Durán y Atria representaban un sector bastante más progresista, ligado a lo que son los diálogos con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, más que con la democracia cristiana, que es un eje que está, digamos, Escalona y Elizalde apuntando para evitar generar los 3 tercios que conocimos históricamente. Pero el bloque, digamos, más progre, digamos, se cindió, y hasta ahora no hay luces de qué es lo que van a hacer. Solamente hablan de una plataforma y que no se van a digregar en varios movimientos, sino que van a tratar de, a lo mejor, conformar dentro de unos meses algún tipo de movimiento nuevo o un partido nuevo también. Se nos acabó el tiempo, sí, nos están retando. Muchas gracias por este café político de día martes. Buena jornada. Bueno, que esté muy bien. Pausa, venimos.